brazos de papá, en los brazos de papá. Yo no me quiero ir, que en los brazos de papá, que en los brazos de papá, que en los brazos de papá. Yo no me quiero ir. ¿A dónde iré? Si solo en ti encuentro mi esperanza, si solo tú eres quien sana mi
Dice, voy a leer una versión más actual. Ustedes me pueden seguir con su vista. Dice: con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve, ¿qué cosa? El pensamiento y las actitudes. Fíjate que curiosamente el apóstol Pablo hace una advertencia y dice, nos empieza a hablar de la forma de vivir de los gentiles, de los que no conocen de Dios, de aquellos que a lo mejor jamás han escuchado la palabra de Dios. Tienen una manera de vivir de nosotros diferente, que se supone que ya conocimos de Cristo, que ya conocemos de Él. Y se supone que tenemos o tendríamos que vivir diferentemente. Y el tema del día de hoy, yo quiero enfocarlo a eso, a que seamos transformados y que le permitamos a Dios que esa transformación y que esa renovación llegue a nuestras vidas. Pero muchas veces nosotros no deseamos o no queremos ser transformados. ¿Y sabes por qué? Porque preferimos vivir en una comodidad, en el cual no deseamos esforzarnos, en el cual nuestra propia mente y los deseos engañosos nos hacen sentir cómodos en donde estamos. Y tomamos por poco la sangre de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Sabes qué es? Y yo ayer no ¿cómo puedo decirlo? Es muy difícil, y créeme que yo no lloro por emoción, porque no me gusta llorar, pero la presencia de Dios sí me hace llorar. Ayer yo veía a los niños cantando, brincando, y yo me hacía esta pregunta: ¿cómo es posible que nosotros no pensemos en nuestros hijos y en nuestras generaciones y no queramos ser renovados y no queramos despojarnos de nuestra vieja naturaleza? Y no nos ponemos a pensar en las consecuencias que pueden pasar más adelante, porque vivimos el hoy, el ahora, pero no pensamos en el después. ¿Y sabes qué es lo más triste, iglesia? Que cuando viene el después y cuando llega el momento del después, es cuando empiezan los problemas, por no despojarnos de nuestra naturaleza. ¿Tú crees que a mí no me cuesta despojarme de mi naturaleza? Por supuesto. Yo vivo con mi suegra y vivo con mi esposa, y ellas son las que me conocen tal cual como soy. Y por supuesto que me ha costado también a veces hacerles sentir mal a mi esposa también, pero también me he atrevido a pedirles disculpas. También le he pedido a Dios que me cambie. Yo le he dicho al Señor: yo no quiero ser igual, yo quiero ser transformado. Porque no basta, hermano, que estés sentado en la iglesia solamente. No basta, y no estoy diciendo que no vengas a la iglesia. Con esto no me vayas a malinterpretar y decir: el hermano Jorge me está diciendo que no venga a la iglesia. No, lo que te estoy diciendo es que tienes que ser parte de la iglesia, y para que tú seas parte de la iglesia necesitas ser transformado. ¿Y por qué necesitamos ser transformados? Porque Dios quiere usarte, Dios quiere usar tu vida, Dios quiere usar la vida de tu familia, Dios quiere usar tu generación para que siga bendiciendo a más y a más generaciones. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que nos sentimos muy cómodos y no queremos abandonar los deseos engañosos. ¿Y cuáles son los deseos engañosos? Toda cosa que aparentemente nos da tranquilidad
o nos hace pensar que con venir a la iglesia y estar involucrado en un servicio está todo perfecto, pero la respuesta es no. ¿A mí de qué me sirve venir a tocar la guitarra cada domingo y decir yo ya tengo un día más en el cielo porque vine a tocar la guitarra y vine a cantar? Total, los hermanos se van a deleitar. Y discúlpame la expresión, y hablo de mí, no hablo de nadie más. Pero si yo hiciera eso, lo que yo hago no sirve. No sirve y no va a servir, porque mi corazón y mi forma y mi corazón y mis pensamientos y todo lo que soy no se lo entrego a Cristo. Queremos que la gloria de Dios se manifieste en Centro Cristiano Teapa. Queremos que el cielo se abra. Queremos que tiemble todo. Y lo primero que pensamos es responsabilidad de los pastores, porque ellos son los que tienen que traer el fuego según a esta congregación. Pero no queremos ser renovados y no queremos ser transformados. Dios nos manda a hacer ciertas cosas tan sencillas, aparentemente, ¿no? Pero nuestro deseo o nuestras ganas de hacer lo contrario siempre, no sé por qué tiene que ser más fuerte, iglesia. Ayer Rocío hablaba y Valeria hablaban y daban a entender lo siguiente, y esa era una confirmación del Señor. Yo me sentía muy sacudido y llegué a mi casa y también me sentía un poco sacudido, porque y yo le decía a mi esposa también, ¿cómo es posible que viendo no vemos, no? ¿Cómo es posible que preferimos alejarnos de Dios? Ve tú, hijo, no pasa nada. O ve tú, hijo, no pasa nada. Pero nosotros no queremos dar el ejemplo. Y Jesucristo mismo dijo en Juan 5:19, dice: respondió esto Jesús y les dijo: de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Tú y yo somos ejemplo para nuestros hijos. El que tú cambies, el que tú seas transformado, eso va a impactar no solamente en tu familia, en la iglesia, en tu entorno, a donde quiera que tú vayas. La gente se te va a acercar por una razón simple y sencilla, porque la luz de Cristo es la que va a resplandecer en tu vida. Pero no queremos comprometernos con Dios. Queremos vivir haciendo lo que nosotros creemos. Y el apóstol Pablo, estoy seguro que le decía esto a los efesios: hey, ustedes no aprendieron eso, ustedes conocieron a Cristo. Tienen que ser diferentes, no vivan como ellos, porque ellos no conocen, ustedes sí conocen. Pero ¿sabes qué es lo que pasa a veces? Pareciera que los que no conocemos somos nosotros y nos comportamos como ellos. Pareciera, o debería ser, más bien, perdón, que tu iglesia tienes que transformar, o tienes que ser la puerta para abrirle a los que están afuera, para que ellos pasen y les digan: vengan a la casa del Señor, porque algo grande Dios va a hacer contigo. Pero es al revés. Resulta ser que los transformados somos nosotros. ¿Y sabes por qué nosotros somos los transformados? Porque no nos hemos renovado en el Señor, porque no hemos querido quitarnos estas vestiduras para que salga el nuevo hombre. Y quiero hacerte una pregunta: ¿a cuántos de aquí Dios les ha concedido algo? Y quiero que levanten sus manos. ¿A cuántos Dios les ha concedido algo? Y a veces, seamos honestos, ni lo merecemos. Pero como decía al principio, la bondad y el amor de Dios es para siempre con nosotros. Amén. Y hermano, yo yo lo que quiero invitarte en este día es que reflexionemos, que meditemos y que pensemos: ¿qué va a suceder
con esta generación? ¿Qué va a suceder el día de mañana cuando esta generación crezca? Y me refiero a los más pequeños. La escuelita de verano estuvo sorprendente. La presencia de Dios se movió sorprendente. Dios puso todo lo que tenía que poner. Dios se suple a sí mismo. Nadie es indispensable. Nadie es indispensable, porque la presencia de Dios se va a mover siempre. Siempre se va a mover la presencia de Dios. Todos los que tienen que ser salvos se van a salvar. Pero ¿qué va a pasar después? Si se supone que nosotros, los padres que conocemos a Cristo, deberíamos comportarnos diferentes, y cuando llegamos a casa lo primero que pasa, porque no queremos someternos a Dios, le pegamos 3 gritos a nuestra esposa y le pegamos otros 4 gritos a nuestros hijos, y pareciera que tenemos un hijo adolescente, un joven en casa, y si le decimos: hija, vamos a la iglesia, o hijo, vamos a la iglesia. Pero nuestro cambio es totalmente diferente al que mostramos aquí. A mí, ¿de qué me sirve que el pastor Freddy y la pastora Eltelvina me vean que soy el mejor siervo obediente si en mi casa soy un desastre? No podemos vivir así, iglesia. Tenemos que ser renovados, tenemos que ser transformados. Y a mí me ha costado todos los días. ¿Y sabes por qué me ha costado todos los días? Porque yo quiero que Joy, cuando crezca, sea temerosa de Dios. Porque yo quiero que la generación de Joy sea una generación que tema a Dios. No me importa lo material, y no porque no sea importante, porque el Señor dice que si buscamos primeramente el reino y su justicia, la consecuencia de eso es la añadidura. Y yo no me tengo que preocupar por eso. Yo me tengo que preocupar para que mi hija vea a un padre y vea a una madre que deciden ser transformados por el poder de Dios. Es tiempo de despertar, iglesia. No es trabajo del pastor solamente, no es trabajo de la pastora solamente. Y quiero decirte algo, yo muchas veces se lo he dicho al pastor: el llamado del pastorado es inmenso, porque la paciencia que tienen es sorprendente. De verdad que sí. Queremos que el pastor, cuando está acá, ¿qué quieren que haga el pastor? ¿Que rasgue algo de aquí, o que se abra el techo? ¿Qué quieren? Si la presencia de Dios no la traes tú a este lugar, la presencia de Dios no se va a mover. Me ha tocado dar algunos temas con los varones, y yo comprendí algo muy importante antes de dar ese tema, porque como saben, estamos a cargo del servicio de alabanza, mi esposa y un servidor. Y a veces los adolescentes, inclusive los más grandes, decía: bueno, y un día le dije al pastor: pues es que yo no quiero que vayan bueno, no se lo dije así, pero sí se lo di a entender, a tal lugar, porque mire, yo veo esto y el otro. Y el pastor sabiamente me respondió que tenemos que enseñarlos. Y es verdad, tenemos que enseñarlos, pero la principal enseñanza viene desde casa. El principal ejemplo viene desde casa. Entonces ahí comprendí y dije: es verdad. ¿De qué sirve y hablo mucho del pastor, porque es el que está acá al frente siempre? ¿De qué sirve que el pastor le ponga: no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto? ¿Sabes por qué? Porque solamente lo harías porque el pastor te está diciendo que no lo hagas, y lo vas a hacer donde él te vea, afuera o en secreto, pues quién sabe, ¿no? En cambio, si nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos renueve la mente, y la mente es una máquina que tenemos acá para producir de todo. Esta máquina que tenemos aquí es capaz de hacernos sentir lo peor. Martín Lutero decía, y algo muy sabio: tú y yo, es imposible que impidamos que las aves vuelen alrededor de nosotros, pero lo que sí es posible es que aniden en ti. Entonces, cuando tú dejas que el Espíritu Santo tome control en tu vida, no va a haber necesidad que ningún predicador o que ningún hermano te diga:
no hagas esto, no hagas el otro. ¿Por qué? Porque la misma convicción que tú tienes de agradar a Dios, en automático va a dejar de hacer las cosas que no glorifican a Dios. No hay necesidad de desgastarse. No hay necesidad de hablarte y decirte específicamente: mira esto y el otro, si no estás convencido y si no estás dispuesto a ser transformado. Y se va a gastar la saliva los pastores, los líderes o quien sea. ¿Por qué? Porque en tu corazón no hay un deseo de buscar a Dios como debe de ser. Yo siempre le digo a los chicos y siempre les recalco: yo los amo y los amo. ¿Saben por qué? Porque yo no sé cómo vienen de casa. Y si imagínense, si yo no sé cómo vienen de casa y encima de todo eso yo me quiero imponer como un líder legalista, pues no voy a solucionar nada. Lo primero que voy a hacer es que se van a apartar de mí, se van a alejar de mí. Pero lo que yo sí puedo hacer es mostrarle que Jesús es capaz de transformar lo que sea, que Jesús es capaz de llenar nuestros corazones, de llenar nuestra vida, de llenar nuestra iglesia. O dime, iglesia, ¿no deseas una generación de jóvenes con el fuego de Dios? ¿Desean una generación de jóvenes con el fuego de Dios? ¿Y qué estamos haciendo los grandes para que esa generación de jóvenes esté avivada? Muchos venimos y hacemos esto. Termina la alabanza, la prédica y nos vamos a casa y jamás volvemos a orar hasta que el domingo se vuelva a repetir. Pero sí queremos las bendiciones que vienen de parte de Dios. ¿Sabes qué es lo que a mí me da mucho pesar? Y con el permiso de mi esposa voy a hablar un poquito de ello. ¿Y por qué hago y hablo de que la mente es una máquina capaz de hacerte sentir lo peor? Hace unos años Alina tuvo un problema que se llama crisis de pánico. Muchos ya saben, otros no. Entonces fue un proceso muy muy difícil. Hace poco igual como que eso quiso venir nuevamente. Entonces obviamente ya pues yo había pasado el proceso antes. Ahora ya sabía cómo enfrentarlo, ¿no? Y siempre oraba al Señor y oro por ella y toco su cabeza y le digo: tú tienes una mente renovada por Jesucristo. Tú tienes una mente renovada por Jesucristo. Y cuando nosotros dejamos que nuestra mente sea renovada por Jesucristo, en automático lo demás cambia, hermano. Porque ¿de dónde empiezas tú a maquilar? ¿Será que Dios me quiere? ¿Será que Dios me puede usar? ¿Será que Dios me puede transformar? ¿Será que Dios puede hacer algo con mi vida? Pues imagínate nada más que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. ¿Qué cosa más no va a hacer? Y deseo con mi corazón, iglesia, que seamos la iglesia que Cristo quiere. Pero muchos de nosotros, me incluyo, tenemos miedo a veces a ser procesados. Tenemos miedo al proceso, tenemos miedo a que el Señor verdaderamente nos cambie. Y todo el que quiera ser siervo del Señor, todo el que quiera ser un seguidor de Jesucristo, tiene que ser procesado. Y no porque Dios sea un Dios malo, sino porque Dios quiere depositar su gloria sobre tu vida. Y para que Dios deposite su gloria sobre tu vida, es necesario quitar todas las impurezas y todo lo que no sirve, para que ahora sí el recipiente esté listo para vertir la gloria de Dios. Por eso es importante ser renovados. Por eso es importante ser transformados. Pero también viene la otra parte, hermano. Decía hace un momento, los chicos, yo no sé cómo vienen de casa. Yo no sé cómo vengas tú el día de hoy.
Yo no sé cuáles sean tus pensamientos el día de hoy. Yo no sé lo que has pasado. Yo no sé lo que te ha sucedido. Lo que sí te puedo decir, que hoy Dios sigue vigente y es capaz de transformar tu vida, y es capaz de usarte, y es capaz de levantarte, y es capaz que haya vida donde hay huesos secos. No podemos quedarnos así. Dios sigue siendo el Dios poderoso, el Dios de poder, y sigue siendo el Dios de amor, y un Dios que te ama. Pero nosotros no queremos amarlo como deberíamos, y queremos todas las bendiciones de Dios. Todo de Dios queremos. ¿Se acuerdan cuando habían unos hombres que andaban como locos buscando a Jesús? Se nos perdió el maestro, se fue del otro lado. Traigan la barca y vamos a buscarlo del otro lado, porque el maestro se nos perdió, hay que seguirle. Y se fueron la multitud y los encontraron, y todavía le dicen: maestro, ¿qué te hiciste si te andábamos buscando por todos lados? Y yo creo que el Señor conoce la intención de nuestro corazón siempre. Pero yo creo que ha de haber dicho el Señor: es momento de decírselos. Y les dijo: ustedes no me buscan tanto por lo que hago, por lo que me han visto hacer. Ustedes me buscan porque les lleno el estómago y les doy de comer. ¿Y sabes qué quiere decir, hermanito? Que nosotros vemos a Dios como un estuche de caprichos que busca, o que pensamos que Dios tiene que a fuerza satisfacer nuestros caprichos. Y vamos y tomamos y vamos corriendo, sí, porque hay una velada en otra iglesia, no sé, no digo que esté mal, no digo que esté mal ni nada, no digo nada de eso. Allá vamos, y que vas a ser sano, y allá corremos todos. ¿Qué acaso Dios no es el mismo en todos lados? ¿O el mismo Dios es diferente en otro lugar? La diferencia que puede hacer es el deseo de la iglesia de atraer la presencia de Dios a ese lugar, y es ahí donde Dios se mueve. Yo he ido a pocos conciertos o eventos cristianos donde vienen pues grupos de alabanza, y cuando he ido me he sentido llena de la presencia de Dios. Pero como opinión personal, a mí no me gusta. Bueno, hay ciertos siervos del Señor que pues sí me gustaría ver, ¿no? Pero normalmente de toda la ola que vienen, y viene él, y viene aquello, y viene acá, a mí no me emociona tanto. O que viene quien venga, vaya. El Dios de él es mi Dios. El Dios de él es tu Dios. Pero muchas veces pensamos que ese Dios solamente está allá, y allá es donde hace las obras. Dios es capaz de transformar tu matrimonio, hermano. Dios es capaz de hacer que tu hijo, el que no creía, vuelva a esta casa. Dios es capaz de darte sanidad. Dios es capaz que de donde hay polvo, todo se construya de nuevo. ¿A cuántos de nosotros Dios no nos ha respondido cuando no lo merecíamos? Y nos respondió de una manera sorprendente. Y hablo rápidamente de algo, y me reservo el nombre. Hubo un día con una niña, yo la veo así como a una niña, y le dije: ¿tú crees en Dios? Y me dijo: no creo en Dios. ¿Y por qué no crees en Dios? Y me empezó a platicar. Mira, le digo, Dios es real, y tú y yo vamos a orar por esa situación, y no le vamos a decir a nadie, pero vamos a orar por esa situación. Pasaron 2 o 3 semanas, no me acuerdo, y le vuelvo a preguntar: ¿crees en Dios? Pues más o menos. Bueno, le digo, vamos a seguir orando.
pero no se lo digamos a nadie. Y llegó un tiempo donde llegó nuevamente y le pregunto, ¿crees en Dios? Y me dijo, sí, creo en Dios. ¿Y sabes por qué sí creyó en Dios? Porque Dios vio que algo se transformó de donde se había perdido. Y a veces es impactante que un niño diga que no cree en Dios, pero cuando ella me dice sí creo en Dios, porque algo se transformó, eso llenó mi cuerpo y mi corazón de mucha alegría. Porque si nosotros tuviéramos el corazón de los niños para creer en lo que Dios puede hacer, esta iglesia estaría aún más llena de la presencia de Dios. Y no quiero decir que no esté llena de la presencia de Dios. Centro Cristiano está lleno de la presencia de Dios. Bendito sea Dios y alabado sea el Señor, que tenemos líderes como pastores llenos de la presencia de Dios, que tenemos pastores que son usados por el Señor, y muchos nos damos cuenta. Y también quiero tocar un punto que va acorde a de la transformación, de la renovación y de la importancia que tenemos nosotros a ser transformados y renovados en la iglesia. ¿Sabes por qué necesitas ser transformado y renovado? Porque tenemos que apoyar a ese matrimonio, porque tenemos que ser el soporte para ellos, porque desde acá abajo es fácil hablar. Y no por agradarles a ellos, ni por quedar bien con ellos, sino porque la obra del Señor tiene que seguir, sino que la presencia del Señor tiene que estar en este lugar, porque tú y yo tenemos que ser los provocadores de esa presencia de Dios. Y yo quiero invitarte, iglesia, que si tú verdaderamente deseas que Dios nos transforme, que Dios nos renueve, te pongas sobre tus pies. Yo no sé qué haya pasado en tu vida. Yo no sé qué haya pasado contigo desde tu infancia. Pero lo que sí quiero decirte es que quites todo eso de tu vida. Y me gustaría, si pueden, ocupar los lugares de adelante. Por favor, córranse para acá y que me ayuden a orar. Y que me ayuden a pedirle a Dios que su gloria esté siempre en este lugar. Y quiero cerrar con Juan. Lo leo yo por acá, 6:35, y dice: antes de eso, ¿alguien tiene hambre de Dios? ¿Alguien tiene hambre de Dios? Hermana, ¿tiene hambre de Dios? ¿Tienes hambre de Dios, hermano? ¿Tenemos hambre de Dios? Yo tengo hambre de Dios. Dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hay dos necesidades básicas del ser humano, que es comer y ¿qué cosa? Beber. Pero Jesús no se estaba refiriendo a esa necesidad física. Jesús estaba yendo más allá de una necesidad espiritual. Una necesidad donde por mucho tiempo buscamos alivio, llenura, donde corremos a los brazos del mundo y nos equivocamos y nos sentimos mal y no nos sentimos plenos o no nos sentimos satisfechos, porque el deleite del mundo solo es por un momento. Y cuando el mundo te usó y cuando el mundo te pisoteó,
regresas como sediento y hambriento. Cuando el hijo pródigo pidió todo de él y se fue, ¿cómo regresó a la casa del padre? Sediento y hambriento. Y dice la Biblia que él deseaba de la comida de los cerdos, cuando en su casa hasta los empleados tenían de lo mejor. Y hoy en día tú y yo tenemos de lo mejor en la casa de nuestro Padre, pero queremos vivir aparentando algo que no somos. Yo quiero invitarte, iglesia, que si hoy vienes cargado y que si hay algo de tu pasado puedas presentárselo al Señor. Quiero invitarte, iglesia, que le digas: Señor, quiero ese alimento y esa sed y esa agua que sacie mi sed. Todas las mentiras que el diablo y el enemigo ha querido poner sobre tu vida son echadas fuera en el nombre de Jesús. Yo sé tal vez que pudiste haber tenido una infancia muy difícil. Yo tuve una infancia muy difícil. No me crié ni con mi padre ni con mi madre. Cada quien decidió hacer su vida. Sin embargo, eso no impidió que cuando yo me entregué al Señor,